Muy buenas mis amigos, bienvenidos a tu canal Historia Contada. Hoy tenemos un tema interesante, es el tema de los esclavos en la antigüedad. Vamos a ir viendo cómo los esclavos en la antigüedad fueron conquistando derechos hasta nuestros días. Pero deteniéndonos un poco en la antigüedad, de hecho se cuenta una breve historia de la esclavitud, que nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni el por qué, ni en dónde empezaron estas esclavitudes, pero se especula que probablemente fue durante ese ordenamiento social de los pueblos, las antiguas sociedades que empezaron probablemente a intensificar ese comercio, cuando empezaron los carros de guerra a llegar hacia allá, hacia el segundo milenio antes de Cristo. La esclavitud entonces empezó a prevalecer y empezó a moverse y empezó en el mundo antiguo a crecer las civilizaciones de Mesopotamia, las civilizaciones de Egipto, las civilizaciones de China, las civilizaciones de Grecia y sobre todo la civilización romana. Empezaron a elaborar leyes y costumbres, sobre todo para legitimizar y regular la esclavitud. Porque hoy conocemos la libertad todos nosotros porque nos ha llegado. Pero si nos vamos a la antigüedad no era así. No era así. La esclavitud fue extensamente practicada. Fue practicada en el norte de Europa, fue practicada en África, por ejemplo. De ahí es donde salen más esclavos todavía. La Arabia preislámica, el sudeste asiático, Japón. Y existió en una escala menor en todo el hemisferio occidental, hasta la era colonial moderna. O sea, aquí tenemos que fijarnos en ese recorrido tan interesante. Pero las antiguas leyes acostumbraban y tenían esa costumbre que consideraban al esclavo como una propiedad de la otra persona. Por eso tenemos que destacar que anteriormente no importaba lo que pasara fuera de las ciudades de las personas. Eso es hoy que entendemos un mundo globalizado, donde nos interconectamos porque tenemos la internet. Pero en la antigüedad no era así. No era así. No importaba lo que pasara fuera de las ciudades. Era la ciudad en la que tú estabas donde te movías. Por eso la esclavitud parte de esa idea de que el hombre es una cosa. La mujer, el niño, todos son una cosa, no son personas. El derecho, el abuso, el uso de la esclavitud y de los esclavos se puede vender. Incluso los esclavos se vendían, se podían usar, se podían incluso mutilar. De ahí surge esa idea de esclavitud, de que la persona no es conocida como persona como tal. Se identificaba como esclavitud, de hecho, a los bienes tangibles. El esclavo era propiedad del dueño de los esclavos. Y esta característica distinguió a los esclavos de otras personas cuya libertad pudiera haber sido limitada. Sin embargo, la esclavitud era limitada por los que tenían a los esclavos, tales como prisioneros de guerra o criminales. Aun cuando a través de la gran parte de este periodo los criminales y prisioneros de guerra eran enviados y vendidos por la esclavitud, el poder del dueño sobre los esclavos era frecuentemente ilimitado. Fíjese lo que decimos, era un poder ilimitado. Es decir, el esclavo pertenecía al dueño y los dueños podían revenderlos, los dueños podían liberarlos, los dueños podían matarlos, los dueños podían colocarle restricción a sus esclavos, restricciones incluso legales. Fíjense en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los esclavos tenían algunos derechos legales, incluyendo el derecho de poseer y transferir bienes y casarse, pero eran bajo un trato irracional. Estos eran derechos inferiores de las personas libres y sobre todo en todos sus aspectos. Es como el ejemplo, un perrito. A un perrito se le separa de las crías y se venden y se regalan. Esa era la idea de la esclavitud, para que entendamos. O sea, se le castiga o se le castra a placer. La idea del esclavo era esa más o menos. Era propiedad del dueño, la vida de esa persona. De hecho, la esclavitud sirvió principalmente para propósitos económicos. Era lo que estaba en el trasfondo.
para propósitos económicos, militares. Eso era lo que se desarrollaba en el mundo antiguo. Las Fuerzas Armadas forzaron frecuentemente a los individuos a servir como soldados o esclavos del galeón, por ejemplo. Los esclavos también trabajaban en proyectos de obras públicas en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en las tierras agrícolas de Mesopotamia. Otros eran sirvientes personales y domésticos de familias ricas y frecuentemente prestaban servicios sexuales a sus dueños y amas. Esto para que entendamos cómo eran considerados o cómo eran tenidos en cuenta los esclavos. Con la caída del feudalismo europeo, las condiciones para la institución de la esclavitud fueron cada vez más desfavorables. La mantención de los esclavos era cara. De hecho, la creciente población aumentó la disponibilidad de la mano de obra, haciendo que la esclavitud fuese menos deseable en términos económicos. Por ahí podemos ver algo de cómo la esclavitud fue diluyéndose en el tiempo. Como consecuencia disminuyó la esclavitud en muchas partes del continente durante el Renacimiento, especialmente en el norte de Europa, aunque los esclavos domésticos trabajaban en casas acaudaladas de Londres, París, sobre todo hasta finales del siglo XVIII, y se vendieron esclavos, públicamente se vendieron esclavos hasta 1762. Cuando los estados europeos comenzaron a explorar y colonizar áreas de fuera del continente, porque ellos se querían expandir, especialmente en el hemisferio occidental, consideraron que la esclavitud y el comercio de esclavos hacían una buena pareja con la explotación económica de estas regiones, iban como unidos. Por eso la esclavitud floreció las haciendas y las minas de las Américas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Por eso es evidente que la esclavitud fue ampliamente practicada alrededor del mundo, desde los tiempos antiguos hasta relativamente los recientes, a causa de los beneficios militares, económicos, sobre todo de comercio. Sin embargo, en el siglo XVIII, un creciente número de individuos y grupos cívicos y religiosos en Europa comenzaron a demandar la eliminación de la esclavitud. Fue un proceso que fue creciendo día tras otro, año tras año, hasta tratar de liberar la esclavitud, de quitar ese comercio de esclavos entre países y entre reinos. Esta iniciativa se reflejó en el enfoque del progresismo occidental, en los derechos individuales. Ganó ímpetu en la primera mitad del siglo XIX, época en que se presenció las primeras restricciones legales internas a la esclavitud y el comercio de los esclavos. Por ejemplo, hubo acuerdos internacionales multilaterales que abordaron ampliamente las persistentes formas de esclavitud que fueron aprobadas en el siglo XX. Por ejemplo, para hacer un recuento, Portugal abolió la esclavitud en 1773, Dinamarca la eliminó completamente en 1792, Francia lo hizo en su país y en sus colonias en 1974, aunque determinadas normas del Código Napoleónico restauraron la esclavitud para algunas colonias por periodo. España abolió la esclavitud, por ejemplo, en la Constitución de 1812, y las colonias españolas en el hemisferio occidental siguieron su ejemplo cuando ganaron la independencia. Allá nos referimos un poco a lo que es el tema del proceso de la independencia de América. Suecia, por ejemplo, abolió la esclavitud en 1813 y los Países Bajos lo hicieron en 1814. De hecho, la primera protección de los esclavos data del año 130 después de Cristo por Adriano. La progresiva clemencia de la legislación romana llegó hasta tal punto hasta el siglo II. De hecho, todos los ciudadanos, incluidos los esclavos, alcanzaron el rango de ingenui. Los propietarios de esclavos los cuidaron como cuidaban a los animales que tenían ellos. Los ciudadanos romanos tenían esclavos, contrario a lo que se generalizaba, también ellos los cuidaban. Luego podemos ver un avance gradual desde el Imperio Romano, desde Adriano hasta nuestros días, pero fue un proceso que se ha ido conquistando. No ha sido algo fácil, no ha sido algo que se consiguió de la noche a la mañana. Muchas veces en el Imperio Romano ya pasaba que los romanos remuneraban
a los esclavos con bonificaciones. Incluso había algunos que se les guardaba dinero para que el esclavo pudiera comprar su libertad, que era otra de las prácticas que se hacía. El esclavo podía comprar su libertad. Se quitan algunos derechos, por ejemplo, el derecho del homicidio a placer, que era una de las cosas que se hacía en las antiguas civilizaciones, en Grecia, en Mesopotamia. O sea, el homicidio del esclavo por placer, o lo mutilaban por placer. Eso era una de las cosas que se hacía. Bueno, de Adriano hasta casi nuestro día, hasta el siglo XVIII, XIX, se empiezan a quitar algunos derechos que tenían los que tenían esclavos sobre los esclavos. Otra cosa que se hacía en la época de la esclavitud antigua era violar a la esclava. Le quitaban a los hijos. No se acabó la esclavitud totalmente en el Imperio Romano en ese momento porque no hubo una ley. Pero sí era práctica violar a la esclava y quitarle sus hijos. A veces se nos olvida, y es que muchas veces se nos olvida, por eso tenemos que recordarlo, que nuestra sociedad premoderna, precapitalista, mercantilista y durante un siglo liberal tuvo casi tantos esclavos en América, esclavos en África, los niños de África, como lo fue la esclavitud de Roma, con los avances que hubo en el Imperio Romano. Al menos 13 millones de personas fueron enviadas en barquitos, para que nos imaginemos. Esto es durante esta sociedad precapitalista, premoderna. Casi 13 millones de personas fueron enviadas en barquitos donde iban niños, mujeres, hombres, porque eran barcos que hacían travesías de 2 o 3 o hasta 4 meses y en condiciones infrahumanas, y lo hacían por esclavitud, y eso lo hacían las potencias de esa época. Y eso fue una mortalidad tan brutal, que la reposición tardaba incluso hasta 10 años para volver a tener esclavos. Sobre todo eso fue en esa época de los siglos, desde los siglos XV hasta los siglos XVII. Y esta era la esclavitud negra que en muchos países de Europa no fue prohibida, como lo dijimos, incluso hasta 1865, finales del siglo XIX. Y todo eso se parecía, o era incluso peor, que en la esclavitud que había en Roma. Quiere decir que por momentos la esclavitud bajó de nivel, pero por otros momentos subió, lo que nos indica que cuando empezamos a perder valores, esos valores nos hacen volvernos a temas en contra del ser humano, que es lo que debemos tener. ¿Y qué valores? Bueno, los valores cristianos, cuando los perdemos, eso nos lleva a retroceder como seres humanos. Cosa curiosa que la Revolución Francesa, por ejemplo, no prohíbe la esclavitud. Dato curioso, por ejemplo, la Revolución Francesa no prohíbe la esclavitud cuando se decía que era un crimen en desarrollo, y en la época de la Revolución Francesa no se prohíbe. Sin embargo, el verdadero avance fue el fin de la esclavitud. Fue el fin de la esclavitud en esa época. No fue la Revolución Francesa, no fue el avance de la Revolución Industrial, no fue el avance de la Revolución Francesa. El verdadero avance para la humanidad fue la abolición de la esclavitud, sobre todo durante ese siglo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué se oculta? ¿Por qué se oculta este tema? ¿Por qué se ocultan estas cosas? ¿Cuál es la agenda oculta? ¿Por qué no lo dicen? El transporte de los seres humanos es sumamente más importante que los avances de la Revolución Francesa. Y el poder vencer el tráfico de seres humanos es sumamente más importante que los avances que tuvo la Revolución Francesa. Tenemos la cultura histórica que el sistema quiere que tengamos, pero sin embargo sabemos que hay cosas en la historia que pesan más que otras. Por eso tenemos que entender la esclavitud de una perspectiva histórica. No podemos quitar la historia de lo que vivimos. No podemos como separar esas dos cosas. Las manifestaciones modernas y los sistemas legales vigentes para combatir la esclavitud permitirán en muchos casos a los líderes políticos, jurídicos y militares que avancen en la consecución de esta meta, que es una meta. Entonces, mis amigos, no hay mucha diferencia entre esa
esclavitud antigua que poco a poco se fue conquistando la libertad de tantos hombres, de tantos niños, de tantas mujeres, a las esclavitudes que a lo mejor a día de hoy se nos pueden imponer. Por eso debemos estar pendientes, por eso debemos estar despiertos en todos los ámbitos, ámbito jurídico, ámbito social, porque el trato con las personas y la trata de las personas todavía a día de hoy sigue existiendo y tenemos que combatirlas. Bueno, mis amigos, entonces para concluir este nuevo episodio tenemos que decir que la libertad ha sido un proceso que se ha conquistado a lo largo de los años y la esclavitud ha sido abolida también. Eso ha sido producto de las luchas de los hombres, de los valores cristianos, de los valores morales, de los valores que poco a poco la sociedad ha ido inculcando y que se ha conquistado. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas cosas y que también inculquemos este derecho de la libertad y sobre todo conozcamos que la libertad como hoy nosotros la vivimos ha sido un proceso que se ha conquistado. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Hasta pronto, hasta la próxima. Chao.